Dios te bendiga aquí del estado de Florida, ciudad de Daytona Beach. Quiero contarte una experiencia al cual Dios me regaló estando yo en el estado de Nueva York. Hace un tiempo atrás me encontraba en el estado de Nueva York, recuerdo cerca de las 10 y media, ya para las 11 de la noche. Recuerdo que estando yo en mi cama, entro en un sueño profundo al cual en ese sueño me veo mi persona subir como si fuera un globo en el aire. Cuando yo estoy en el aire, empiezo a visualizar para abajo y empiezo a mirar la ciudad del estado de Nueva York. Podía ver lo que era Manhattan, podía ver lo que es Brooklyn, podía ver lo que es Queens y muchas ciudades que están alrededor, incluso New Jersey. Recuerdo cuando yo me estoy elevando, yo veo también, no solamente visualizo la ciudad de Nueva York y el entorno de lo que es la ciudad de Nueva York, sino también empiezo a visualizar un desastre en la ciudad de Nueva York. Recuerdo que la visualización que yo tenía en ese momento era una visualización de que el mar venía con una braveza, con una violencia que se transforma como si fuera en una ola, y por el estado, a donde el que conoce el estado de Nueva York sabe que por el lugar donde está la Estatua de la Libertad, por esa zona, por esa área, se aproximaba una ola gigante de agua. Esa ola, esa agua que yo miraba, entraron sobre la ciudad de Manhattan, sería la parte de Chinatown. Cuando el agua empieza a entrar entre medio de los edificios, el agua empezó a romper todo lo que había en su camino, y lo que no rompía el agua lo arrastraba. Pero en esa visión, en ese momento de mirar esa destrucción, recuerdo que estando yo en el aire como un globo, subiendo como un globo, recuerdo que del lado de mi persona había una persona al cual yo me desesperé y quería bajar, y le decía: tengo que descender, mi familia está abajo. Recuerdo que esa persona que nunca pude ver su rostro, pero sí hablaba conmigo en esa visión, recuerdo que me dijo: todo lo que tú mires, cuéntalo, primeramente a tu familia y después a todas las personas que Dios ponga por delante. Recuerdo que no solamente el agua arrastraba y rompía todo lo que había en la parte de Manhattan y alrededor de las ciudades, sino también de arriba del cielo de Manhattan. Yo pude visualizar como si fuera una serpiente, como un dragón que se movía de una forma, y todo lo que no rompía el agua, hasta donde el agua llegaba, todo lo que estaba en la parte de arriba de los edificios, de los rascacielos de Manhattan, lo quemaba y destruía este bicho, este animal que yo había visto, que es como un dragón serpiente. Quemaba todo. El agua destruía y el dragón o la serpiente quemaba todo. Recuerdo que me entristecí en esa visión, porque quería descender hacia abajo por la destrucción que yo veía, y le decía a la persona que estaba del lado de mi persona que quería descender. Recuerdo que fue una transportación, en esa visión, fue una transportación tan rápida, pero tan rápida, que llegué a un lugar que, querido hermano, querida hermana, que te lo voy a describir. Quedé delante de unas puertas grandísimas, unas puertas grandísimas. Recuerdo que la persona que se encuentra del lado de mi persona, recuerdo que me dijo: ¿qué miras?
Y yo miraba asombrado esa puerta que era inmensa, que era desde la tierra hasta el cielo, para que tú uses la imaginación de la semejanza y grandeza y gigantesca que eran esas puertas. Esa persona que estaba al lado de mi persona me dice, mira a tu izquierda, y cuando yo miro a mi izquierda, miré, mi vista empezó a visualizar un muro infinito. Y me dijo, mira hacia tu derecha. Y cuando yo miro a mi derecha, empiezo a visualizar otro muro interminable. Que me atrevo a decir, querido hermano, querido amigo, que no hay naves espaciales que el ser humano haya inventado para que pueda sobrevolar o pasar por arriba de esos muros. Recuerdo que la persona que está del lado de mi persona, enfrente de esas puertas, yo veo que una mano se sale del costado de él y levanta la mano y esas puertas quedan abiertas. Cuando esas puertas quedan abiertas, esas gigantescas puertas quedan abiertas, cruzamos por esas puertas hacia la parte interior de esos muros. Recuerdo que quedé sorprendido porque eran unas puertas gigantescas. Y recuerdo que cuando yo iba atravesando esa puerta, visualicé para atrás y empecé a mirar el sistema de esa puerta. Y te puedo asegurar que no hay un gato hidráulico o algo hidráulico al invento del ser humano que puedan mover esas puertas. Eran gigantescas, querido hermano. Recuerdo que pasamos y empezamos a caminar como si fuera una pradera verde, hermosa. Pero a lo lejos se miraba como una vivienda, un hogar, una casa de color blanco brillante. Y a medida que nosotros íbamos caminando hacia esa casita que estaba bastante lejos de distancia, y empezamos a acercarnos, esa era terrible, era algo hermoso, algo grandísimo, varón, mujer de Dios. Se iba convirtiendo como si fuera un castillo, una mansión. Por donde tú la miraras, a donde yo la miraras, ese lugar era blanco resplandeciente. Me llamaba mucho el color de ese lugar. En esa visión, recuerdo que entramos hacia adentro de ese castillo, esa mansión, que donde tú miraras, sea el suelo, las paredes del cielo, a donde tú mirabas, era de color blanco. Más blanco que el mármol, me atrevo a decir. Recuerdo que había muchas personas en la parte del primer piso de esa mansión. Había muchas personas caminando. Yo pude visualizar jóvenes, ancianos, niños, hombres y mujeres, todos vestidos de blanco, pero descalzo. Su piel era una piel pura. Y todos caminaban de un lugar a otro en ese lugar. Pero lo que me llamaba la atención a mí no era que la gente caminara, sino que lo que me llamaba la atención a mí era la estructura de ese lugar. La estructura de ese lugar, recuerdo que era todo como un cuarto grandísimo, y todos sabemos, toda persona que trabaja y tiene conocimiento de lo que es la construcción, sabemos que ningún techo puede verdaderamente sostenerse si no hay una viga o no hay una columna en el centro. Pero este lugar no tenía viga, no tenía columna, pero la gente caminaba, había miles y miles de personas caminando en ese piso, toda vestida de blanco, descalza y con una piel hermosa, una pureza en la piel. Recuerdo que en el centro de ese lugar había una fuente de agua, una fuente al cual desprendía el agua. El agua brotaba de la fuente y caía fuera de la fuente y volvía por debajo de la fuente y volvía a salir. Era un agua que era continuamente, tenía un fluir. Salía, pegaba en el piso, volvía a meterse en la parte de abajo
de la fuente de agua y volvía a salir. Era interminable el agua esa. Recuerdo que la persona que está del lado de mi persona, ese hombre que hablaba con mi persona en esa visión, me dijo y me llevó hacia un costado derecho de ese lugar. Recuerdo que había una escalera que subía en forma caracol, una escalera que no tenía baranda, una escalera que no podía tocar el piso de ese lugar que había visto y estoy contándote. Estaba en el aire esa escalera. Recuerdo que ese hombre que está junto a mi persona me dice, sube. Cuando yo empiezo a subir para el segundo nivel es muy distinto que el nivel que estaba yo anteriormente. En el nivel que yo estaba anteriormente era un lugar a donde muchas personas vestidas de blanco caminaban de un lugar para otro. En el segundo nivel era muy distinto. En el segundo nivel era un salón grandísimo de color blanco. Y recuerdo que empezamos a caminar el salón por el costado, todo el costado. Y cuando empezamos a caminar, yo empecé a visualizar la estructura de ese lugar que todavía me seguía sorprendiendo en esa visión. Y recuerdo que había cuartos. Cada cuarto que nosotros pasábamos no tenía ventana, pero no tampoco tenía una puerta de entrada como la tiene cualquier hogar de familia, sino que era un cuarto en blanco. Pero en el medio del cuarto, cuando yo pasaba, visualizaba siempre un ser humano. Yo he visto en esos cuartos hombres, mujeres, jóvenes, niños, incluso ancianos, arrodillados en esos cuartos. Me llamó la curiosidad de una forma que yo le pregunté a la persona que estaba del lado de mi persona y me hablaba y me decía y me instruía. Yo le pregunté en esa curiosidad, ¿quién son? ¿Por qué están ahí? Recuerdo que el anciano me dijo, son los adoradores. Y yo le decía, ¿adoradores? Y él me dijo, fueron creados para adorar a Dios permanentemente y eternamente. Quiero decirte, hermano, que recorrimos todo ese lugar y era un lugar grandísimo, había miles de cuartos y en cada cuarto, en el centro del cuarto, había un ser humano arrodillado, como si estuviera en una posición fetal, pero orando. Recuerdo que ese piso, ese nivel, era muy distinto que el nivel de abajo. Recuerdo que subimos verdaderamente a otro nivel por la misma escalera que habíamos visto en el primer nivel. Del segundo nivel pasamos a otro nivel que es el tercer nivel. Cuando estoy en el tercer nivel era muy distinto, querido hermano, querida hermana, a los dos niveles que había visto en los pisos anteriores. Este nivel era muy distinto que los niveles del piso anterior. Muy distinto que los niveles del piso anterior. El primer piso tenía, verdaderamente era un salón al cual muchas personas caminaban vestidas de blanco, descalzas y con una piel resplandeciente, y en el medio de ese lugar había una fuente de agua. En el segundo nivel había verdaderamente un salón grande y al costado de todo ese salón había miles y miles de cuartos a donde había un ser humano de distinta edad orando continuamente. En el tercer nivel era muy distinto al nivel 1 y al nivel 2. En el tercer nivel podía visualizar el mismo cielo que estamos visualizando en este momento. Recuerdo que cuando yo terminé de subir al tercer nivel por esa escalera caracol que no tocaba el piso, que estaba en el aire, y todos sabemos que ninguna escalera, el que tiene conocimiento de ingeniería o arquitectura, sabemos que ninguna escalera puede estar sostenida en el aire, pero esta escalera estaba sostenida en el aire. Recuerdo que cuando terminé de subir con esta persona, este anciano, este hombre que me dirigía, me orientaba en esta visión, recuerdo, querida iglesia de Jesucristo, que ese anciano me dijo, mira hacia arriba.
Y cuando yo miré hacia este cielo, era un cielo muy parecido a esto, casi muy parecido el color. Recuerdo que desde el cielo empezó a desenvolverse como si fuera una cortina, una bandera de color blanco que venía descendiéndose y desenvolviéndose de una manera tan rápida que pegó en el piso a donde yo estaba. Recuerdo que mi cuerpo tambaleó porque verdaderamente en esa visión fue verdaderamente una movilización de la tierra. Fue como si fuera un terremoto. Nunca he estado en un terremoto, pero puedo comparar eso con un terremoto. Recuerdo que me tambaleé. Recuerdo que rápidamente, cuando volví a recuperar el equilibrio, volví a mirar esa cortina que se desenvolvía desde el cielo y pegó en la tierra. Recuerdo que cuando yo miré esa cortina, era una cortina inmensa desde el cielo a la tierra. Recuerdo que había letras hebreas en color de oro. Y recuerdo que ese anciano me dijo, ese hombre, ese anciano en esa visión, me dijo, lee. Y yo le decía, no sé leer, no sé lo que dice, no entiendo lo que dice. Y ese hombre o ese anciano insistía en lo mismo, lee. Y yo le decía, no puedo leer, no puedo leer. Y empezó en mi persona, empezó a tener verdaderamente una inquietud por querer saber lo que decía en esa cortina, en esa manta que se había desenvolvido, que estaban escritas en hebreo y en letras de oro. Y esa persona, ese hombre o esa anciana que estaba al lado de mi persona, recuerdo que me dijo esto: todo lo que tú miras, y era una cortina interminable, desde el cielo a la tierra, me dijo, todo lo que tú miras en esas letras es la blasfemia que ha salido de la boca del ser humano. Déjame decirte, mujer y hombre, que a mí me impresionó. Y te puedo decir que para que tú tengas una imaginación, que era desde el cielo a la tierra, y Dios la tenía grabada en letras de oro. Recuerdo que entró una inquietud al cual verdaderamente me sorprendía de tanta blasfemia y malas cosas que salieron de la boca del ser humano. Y Dios la tenía escrita. Dios la tenía escrita en letras de oro. Recuerdo que cuando yo empecé a visualizar y tenía la vista y me sorprendía por esa manta que había caído del cielo a la tierra y estaba totalmente sorprendido, recuerdo que ese hombre o ese anciano que estaba al lado de mi persona me dijo, mira. Y cuando me señala, yo miré para un costado. Se empezaron a formar 12 tronos. Hermano, hermana, que el ser humano quedaba muy pequeño como una hormiga al lado y a la comparación, para que tú uses un poco la imaginación, era una hormiga al lado de esos tronos. 12 asientos de piedra blanca, más blanca que el mármol. Cuando el anciano me dice, ¿qué miras? Y yo le preguntaba, asiento, ¿quién se sienta? Y ese anciano me respondió esto: las 12 tribus de Israel. En un momento dado, cuando el anciano termina de decirme quién se sentaba en esos tronos grandísimos, que el ser humano se miraba como una hormiga, el anciano me dijo, mira, y me señala para otros lados. Y cuando yo miro para donde él me señala, empecé a visualizar una mesa. Esa mesa, arriba de esa mesa había muchos rollos de papel envuelto, y en cada papel tenía como una cinta de oro, muchos pergaminos. Y el anciano me decía, insistía en muchas ocasiones y me decía, ¿qué tú miras? Y yo le decía, pergaminos. Y el anciano me decía, mira bien, ¿qué tú miras? Y yo le decía, pergaminos. Y el anciano me dijo, todo lo que tú estás mirando arriba de esa mesa son las personas inscritas en el libro de la vida. Y
y quiero que use un poco la imaginación, querida iglesia. Cuando yo empecé a visualizar esa mesa que tenía muchos pergaminos, al cual yo le decía que eran pergaminos a este hombre que estaba al lado de mi persona y me orientaba en esta visión, empecé a visualizar y a mirar y a mirar y a mirar, y hasta donde mi vista pudo llegar, casi a lo lejos, esa mesa no terminaba, y esa mesa, a medida que yo iba mirando, esa mesa se iba haciendo, era algo interminable. El anciano, cuando yo me quedo perplejo, enfocado en esa mesa que no terminaba, y yo miraba y no terminaba, y seguía mirando y no seguía, y la mesa se seguía armando y no terminaba, el anciano me dice: mira adelante, y levanta su brazo y me señala hacia adelante. Cuando yo pierdo el enfoque de esa mesa y me concentro en mirar hacia donde él estaba apuntando, de allá a lo lejos había una pequeña luz, una pequeña luz. Recuerdo que detrás de mi persona, al lado de mi persona estaba el anciano, pero detrás de nosotros salieron dos personas vestidas de blanco, con un cinto de oro, porque pude visualizar rápidamente cuando ellos salieron con una trompeta de oro grandísima y tocaron las trompetas de una forma que nunca había sentido el sonido de una trompeta tan fuertemente. Verdaderamente me giré para un costado y pude visualizar su cintura en estas dos personas que tocaban esas trompetas, uno de cada lado tocando una trompeta, que fue tanto el aturdir que verdaderamente quedé con mis oídos tapados, mis manos así y agarrándome, y el anciano en ese sonido perturbador fuerte que me había aturdido, ese anciano me dijo: vuelve y mira hacia adelante. Y cuando yo salí y saqué mi mano de mi cabeza, de mi oído, y volví a levantar mi vista, yo veía que esa luz que estaba lejos se venía avanzando de una manera veloz. Esa luz cada vez venía tan fuerte y traía un resplandor, que recuerdo que me puse la mano así, y aunque yo quisiera hacerle una grieta para poder ver qué venía de adelante hacia nosotros, recuerdo que el anciano me dijo: no te esfuerces, y esa luz venía de una forma que avanzó, y sentí cuando la luz pasó entre medio de mi persona y el anciano que me venía instruyendo en esa visión, y recuerdo que caí de espalda. Cuando caigo de espalda me vuelvo a levantar y el anciano me dice: tú no pudiste ver a Dios, sino pudiste sentir su gloria. Cuando empecé a contarte esta visión, te dije que estaba en la cama de mi hogar, tipo 11:30 para 12 de la noche. Cuando yo empiezo a mirar esta visión y empiezo a analizar a todo eso, yo estaba acostado y mi esposa al costado. Ahora, cuando termino de visualizar esta visión, yo ya no estoy acostado, sino que estoy parado al lado de la cama y con los brazos así. Cuando Dios me saca de esa visión, lo primero que hago es abrir mis ojos y tenía los brazos levantados. Y recuerdo que lo primero que hice fue mirar a mi esposa que estaba en la cama y bajé los brazos rápidamente. Y recuerdo que mi esposa me dijo: hace más de 30 minutos tú estás parado en ese lugar hablando en lengua. Muchos dirán: hermano, qué tremenda visión. Hermano, cómo me hubiera gustado tener una visión y que Dios me hable de esa manera.
quiero decirte algo, querido amigo, querido conocido. La venida de Cristo no es un mito. La venida de Cristo es verdadera. Lo que te conté no es ciencia ficción, no fue inventado. Fue una visión que Dios me regaló para decirte a ti que la venida de Él está cerca. Hermano, usted está asustando a la gente. Mira, hermano, este video no es para asustarte. Este video no es para tener seguidores. Este video es para decirte que Cristo vuelve y vuelve por tu vida. Él va a llegar un momento de tu vida, querida iglesia, querido hermano, querido conocido, que te va a enfrentar con esta visión. Y vas a estar cara a cara con Dios. Como el anciano me dijo, tú no puedes ver a Dios, pero pudiste sentir tu gloria. Pero va a llegar un momento que yo voy a poder ver a Dios y voy a poder sentir su gloria el día que esté frente a frente y Dios me dé la vida eterna. Hay muchas personas que están en unas aguas turbulentas. Hay muchos hermanos en Cristo y muchos amigos y conocidos que todavía no se han acercado a Dios. Pero este es el momento exacto para decirte, entrega tu vida al Evangelio. Acepta a Jesucristo como único y verdaderamente Salvador de tu alma. El ser humano se enfrentará. Tú tendrás esa visión de aquí a unos tiempos más adelante. Tú te pararás delante de un Dios poderoso que te va verdaderamente a enjuiciar por tus obras. Camina fuertemente en el Evangelio. Deja que el Espíritu de Dios, el que en estos momentos está ministrando tu vida, deja que te siga ministrando, te siga preparando, porque la venida de Dios está cerca. Con esto te dejo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el capítulo 22, el apóstol Juan habla mucho de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y a cada uno le pagaré conforme a lo que ha hecho. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta visión, si te la comparto, no es para asustarte, es para que entiendas que hoy en día es una visión que Dios dio y regaló a un ser humano como mi persona. Pero dentro de poco, tú vivirás esa visión en persona, en carne y en hueso. Y estarás delante de la presencia de un Dios poderoso. Nunca está bueno. Dios es bueno. Dios te bendiga.